Bueno, en este vídeo voy a intentar explicaros cómo se formaliza una tabla de verdad de una fórmula, como un ejemplo como la que tenemos arriba. Ya es una fórmula compleja, donde tenemos corchetes, un corchete que engloba dos paréntesis, cada paréntesis de los dos tiene tres variables, combinándolas e incluso luego después del corchete un paréntesis más. Ya veremos cómo hay que ir operando en la segunda parte de la tabla, que sería esta que vemos aquí, desde esta parte para aquella. Pero primero lo que hay que hacer es completar esta sección, que es bastante fácil. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, contar con el número de variables que tiene la fórmula. Variables distintas. Y si las contamos bien, todas las que hay arriba, veremos que solamente tenemos tres variables. P, Q y R. Evidentemente hay más. Por ejemplo, en este caso no R y ya ninguna más. Esas son las cuatro variables que hay. Pero en realidad no R es una derivación de la positiva R. Al tener tres variables, si le aplicamos la fórmula que hay que aplicar siempre para saber calcular cuáles son las combinaciones de verdadero y falso que tiene que tener cada columna, la fórmula es 2 elevado a n. Esto quiere decir que hay que intentar, hay que saber el número de variables que tenemos, en este caso son 3, y aplicándole 2n, 2 elevado a n, diríamos que esto es 2 elevado a 3, porque tengo tres variables. 2 elevado a 3 es 8. Eso, lo que me está dando, el conocimiento que me da es que este ejemplo va a tener 8 filas de combinación de verdaderos y falsos, ¿no? 8 filas de combinaciones. Las columnas van a tener que ver primero con el número de variables, distintas incluso que hay, y luego, dentro de la formalización ya propia de la fórmula, cada columna va a estar representada por uno de los valores de la fórmula, en este caso 1, 2 y para cada conector. Eso llegaremos ahora y lo explicaremos después. En el primer caso, como sabemos que ya tenemos 8 filas, la primera columna hay que dividir la mitad de verdaderos y la mitad de falsos en función de las columnas que hay. Son 8 columnas, mitad verdaderos y mitad falsos. 4 verdaderos y 4 falsos. En la siguiente columna sería la mitad de la anterior, es decir, si tenemos 4 verdaderos, ahora tendremos 2. Y en la siguiente, como son tres variables, en la siguiente tendríamos la mitad de 2, es decir, 1. Si en la primera tenemos 4 verdaderos y 4 falsos, en la segunda tendremos 2 verdaderos, que es la mitad de 4, evidentemente, y pasaremos después a decir 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la siguiente ya, al ser una, la verdadera sola, combinaríamos verdadero falso hasta el final. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y así hasta el final. En no R, lo único que hacemos es negar la R. Es decir, en este caso, es simplemente cambiar el signo a la columna de la R. Pasamos ahora ya de nuevo a la otra parte, a formalizar todo el problema que tenemos arriba. Esta es la fórmula y aquí la tenemos de nuevo. ¿Cómo actuamos en este momento? Bueno, en este momento lo que podemos hacer es tomar como regla un itinerario. Podemos escoger primero un paréntesis y luego el otro, o escoger uno y otro y luego sacar la columna principal del conector principal, que sería en este caso dentro del corchete el coimplicador, etc. Para esto hay que saber una cosa, hay que tener en cuenta cuáles son las tablas de verdad de cada uno de los conectores. Las tablas de verdad de cada uno de los conectores ya lo hemos explicado en otro vídeo y no volvemos a ello. En este caso vamos a empezar por este paréntesis, vamos a formalizarle. P y Q. P y Q va a dar lugar a una columna. Esta columna de P y Q está tomando dos variables con una conjunción. El conector es una conjunción. La tabla de verdad de la conjunción nos dice que tanto una parte como la otra de la conjunción tienen que ser ciertas. No es posible que una sea cierta y la otra falsa. Si P y Q es verdadero, y entendemos que tiene que ser verdadero, para que lo sea, las dos partes de la conjunción tienen que ser verdaderas. Es decir, si yo te digo, te traeré flores y dulces, no será cierto si solamente te traigo flores. No será cierto si solamente te traigo dulces, tendría que traerte las dos cosas, flores y dulces. Por lo tanto, estas dos variables las tengo ya aquí. Lo que voy a hacer ahora es fijarme en estas dos columnas para extraer la combinación con el conector P y Q. P y Q. Si P es verdadero y Q es verdadero, P y Q es verdadero. Si P es verdadero y Q verdadero, verdadero también. Si P es verdadero pero Q es falso, entonces será falso, porque hemos dicho que tendrán que ser las dos verdad. Y así sucesivamente hasta el final. Las demás todas van a ser falsas porque en algún momento nos vamos a encontrar con algún falso. Por lo tanto, esta columna, ya todo el resto son falsos.
Ahora me encuentro con implica no R. Esa no R, si nos damos cuenta, es el valor que tenemos aquí. Esta no R, lo único que debemos hacer es trasladar los valores de no R a esta parte. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso. En este caso lo que hay que hacer es, dentro del no R, perdón, porque es verdad que hay que trasladarla, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta que el antecedente es P y Q y el consecuente no R. O sea, tengo que fijarme en el resultado de P y Q, que es este, y el consecuente no R. El valor de estos dos me va a dar lugar a esta columna, ¿vale? Antecedente y consecuente. Hay una regla en el implicador que está clara que, lo tengo aquí abajo, el implicador siempre será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. El resto son verdaderos, como lo dice ahí. Si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, eso es falso. Vamos a buscar en estas dos columnas, que son antecedente y consecuente, aunque lo tengo aquí, el consecuente lo tengo aquí ya descifrado. Vamos a ver en estas dos columnas cuándo da lugar a verdadero, falso. Verdadero, falso. Falso, por lo tanto, el consecuente. Al final, esta implicación, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, será falso. Vamos a buscar más verdadero o falso. Ya no hay más, no hay ninguno más. Por lo tanto, este sería el único que sería falso. El resto son todos verdaderos. Con lo cual, tengo el primer paréntesis del corchete resuelto. Después de ese paréntesis viene un coimplicador, un bicondicional. Pero ese